Antes de iniciar el video, no te olvides de suscribirte y activa la campana de notificación. Después de varios meses de espera, exactamente 70 días, finalmente salió al aire el capítulo 133 del manga de Black Clover. Este es parte de los capítulos de transición antes de entrar al arco del ataque al reino de la pica. Hoy analizaremos este capítulo y presentaremos algunas curiosidades. Empezando el capítulo, continuamos en el volcán Ultim, que es una zona cuantiosa de maná. Recordemos que en esta existe una mazmorra. La primera curiosidad la tenemos incluso desde la segunda mitad del anterior video. A inicios del capítulo 132 vemos como cada integrante de los toros negros y de los leones carmesí es rodeado por un aura de color que representa a su tipo de magia, lo cual se conoce como la piel de maná. Sin embargo, desde la segunda mitad del capítulo 133 y al transcurrir todo el capítulo de esta semana, no vemos que tengan esta aura. Claramente es un error por parte de los animadores, pero no es un error que afecte la fluidez del capítulo, así que para algunos no sea tan relevante. Continuando con el capítulo, vemos que Fuego León se comunica con la capital y habla con Marx. También vemos que aparece Julius. Sin embargo, los integrantes de los Leones Carmesí no reconocen su voz. Esto nos confirma que la identidad de Julius niño aún no es revelada y solo los capitanes y ciertos integrantes de las órdenes saben que este es el Rey Mago. Esta mazmorra es diferente a la que vimos aparecer en arcos anteriores. La anterior mazmorra apareció de un momento a otro. Sin embargo, esta mazmorra ya existía. Por ello es que el libro de Julius tiene información de este. Y el capítulo nos deja saber que este libro pertenece a la biblioteca de Julius. Eso quiere decir que él fue quien exploró esta mazmorra y dejó la herramienta mágica en ese confinamiento. Sin embargo, no nos dicen si es su biblioteca personal o quizás puede ser una biblioteca que es heredada por cada generación de Rey Mago. También vemos cómo a Fuego León le molesta que su hermana mayor siga dando las órdenes y hace gestos de incomodidad. Recordemos que Mereoleona fue la capitana temporal debido al incidente que Fuego León tuvo con Ojo de la Noche Blanca, en la cual quedó inconsciente e incluso perdió su brazo. Ya cuando entramos en la mazmorra, esta está llena de trampas como era de esperarse. Lo curioso es que el vicecapitán de los Leones Carmesí, Randall, hace una especie de hechizo que parece una ráfaga de viento, revelando la posición de las trampas. Sin embargo, ninguna de estas es activada. Esto quizás se deba a que es una ráfaga de aire, pero a su vez es muy sutil que apenas reveló su posición. Estos capítulos de relleno se enfocaron en el Power Up de Leo y se nos indica que Mereoleona no llevó a los toros negros solo para que entrenasen, sino que los llevó y específicamente a Asta para que Leo viera a este entrenamiento no solo como eso, como un entrenamiento, sino más bien como una competencia e intentase ganarle a Asta. En simples palabras, utilizó a nuestro protagonista como motivación para Leo. Siguiendo unos minutos más en el capítulo, cuando Asta y Noel se separan de los que entraron a la mazmorra y están en uno de los tres caminos que habían, obviamente se activan más trampas
y Noel lanza un ataque de agua hacia unas bolas de fuego. Lo curioso aquí es que ni el fuego se apagó ni el agua se evaporó. Y en el capítulo anterior, cuando Asta perseguía a Noel y aparece de repente asustándola, esta le ataca con el mismo hechizo, pero en esta ocasión el agua se evapora. Y eso que solo le dio en la cara a Asta. Quizás algunos digan que en este lugar era más caluroso por mayor presencia de maná. Sin embargo, al ser un volcán debería ser lo contrario. A mayor profundidad, mayor será el calor que haya y por ende mayor maná. Continuando en esta escena, vemos que Asta amarca a Noel con el fin de poder escapar de la lava que los estaba persiguiendo. En lo personal, este momento es bastante divertido, ya que Noel obviamente está enamorada de Asta y siempre evita entrar en contacto con él porque le da pena. Sin embargo, este la carga inesperadamente y quizás este momento hubiera sido aún más divertido a mi parecer si Noel hubiera tenido otra de sus fantasías con Asta y le viera corriendo con ella en brazos por la playa, tal como vimos en el capítulo 132. Luego de esto vemos que Asta y Noel salen de la mazmorra y se encuentran con los demás toros negros y los leones carmesí, al igual que el grupo de Luke y Magna. Este último grupo encuentra un tipo de cofre, el cual tiene piernas y en su interior tiene órganos, corazón, intestinos, hígados, pues lo normal de una persona, y algo que incluso me causó gracia fue que Charmy en todo momento piensa en comida y llega a preguntar si eso está rico. Por otra parte, en el Petit Clover vemos que hay más de estos cofres e incluso tienen diferentes tipos de piernas, algunas más largas, las cuales comenta Leo. Tenemos unas más musculosas, las cuales hacen sentadillas con Asta. Vemos que hay un cofre con tentáculos de pulpo, otro como si fuera un fantasma. Y una de las que más me llamó la atención fue unas peludas que tenían 3 garras en cada pierna. Estas piernas se me parecieron mucho a un personaje de películas animadas, a nuestro querido James Sullivan de Monster Inc. y Monster University. Nos trasladamos hacia la pelea de Leo y Randall contra los Golem. Cada uno vemos que utiliza su magia insignia y como sabemos el aire potencia y le da vida al fuego y en este caso forma una especie de globo que termina en una explosión derrotando a los Golem cercanos. Sin embargo, el anime no nos muestra que este haya sido un hechizo combinado. Luego de esto, vemos cómo Leo comienza a sobrepasar sus límites y concentra el maná para luego expulsarlo en una forma de lanza que atraviesa al golem. Este nuevo hechizo también provoca una explosión. Después de que los toros negros salvasen a Leo, este decide atacar a la araña sin ayuda de nadie. Y presenciamos el clímax de estos capítulos, pues Leo supera sus límites y logra invocar runas que le permiten lanzar su espiral de fuego mucho más potente, derrotando a la araña y de paso calcinando la herramienta mágica. Recordemos que al ser la primera vez que Leo utiliza este hechizo, no lo tiene controlado y por ende llega a quemar las mangas de su traje. Cuando se acaba la pelea, Nero se acerca hacia la herramienta mágica y vemos que esta porta el símbolo de la herramienta mágica que le permitía generar piel de maná y esta se encuentra en su ala izquierda, a diferencia del resto que está en la mano derecha. Quizás esto se deba a que la herramienta se adhiere a la mano más cercana, quizás no, y hasta el momento no se explica nada de eso. Además, el símbolo que ésta deja es el de un fuego, una llama. Quizás no sea relevante o quizás cada orden tiene sus herramientas y al adherirse a alguien deja el sello que representa su orden. En este caso, la orden es los leones carmesí y sus líderes se caracterizan por usar magia de fuego. Quizás sea una loca idea mía, pero ahí te dejo la curiosidad.
Casi llegando al final del capítulo, los caballeros van hacia las aguas termales y vemos que Fuego León no sumerge el brazo que perdió y que lo reemplaza con Salamandra. Esto por obvia razón, ya que Salamandra es el espíritu de fuego, por lo que no puede sumergirlo en agua. Además vemos cómo la retorcida mente de Leo trabaja y dice que quiere fortalecer su amistad lavándose las espaldas. Este siempre quiere fortalecer la amistad de maneras muy poco común y bastante raras. En esta parte también, para los seguidores de Nero, lastimosamente no nos permitieron ver el momento tan esperado por más de 2 meses, el verla en su forma normal, en su forma humana, bañándose en las aguas termales. Sin embargo, para los seguidores de la waifu Noelle y la waifu Mereoleona, sí lo pudieron hacer. Quizás no hayan sido tan explícitos, sin embargo son momentos que satisfacen y alegran a los espectadores. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Ya finalizando el capítulo, vemos que los toros negros llegan a su base, y Luke dice una frase en forma de broma, en la cual Mereoleona los está esperando dentro. Y efectivamente fue así. Nuevamente rompió la puerta y les dice con su voz de líder que llegaron tarde. Y así termina este capítulo. En el avance vemos que el relleno aún continúa. En este, al parecer la familia Vermilion tendrá una importante visita. Déjame saber en la caja de comentarios quién crees que pueda ser. A mi parecer me hubiera gustado ver un capítulo más de este arco del volcán Ultim, pues al ser solo 2 capítulos e incluir una mazmorra en ello, me pareció que resolver la mazmorra fue un poco forzado, e incluso el power up de Leo también fue forzado. Pero bueno, hay otros que les gusta y respeto su opinión. Recordemos que esto último es solo mi punto de vista. Bueno, el video de hoy llega hasta aquí. Si te gustó el análisis, dale manito arriba. Suscríbete, así me ayudas para que siga subiendo más videos como este. No olvides activar la campana de notificación, así estarás al tanto cuando suba nuevos videos. Déjame saber si tienes alguna curiosidad aparte de las que presenté y que quizás se me pasó por alto. Yo soy Nanis y conmigo será hasta una próxima ocasión. Dios los bendiga.